¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva capital minera, por supuesto, a través de las pantallas de Antofagasta Televisión y también saludando a María Elena Mejillones y tal, a través de R2 TV. Como siempre, cada 7 días nosotros estamos listos y dispuestos para conversar respecto a lo que tiene que ver la industria minera y, por supuesto, también lo que tiene que ver con el ámbito económico, lo que ha sido esta telenovela del retiro o del segundo retiro del 10%. Y lo más importante, ¿qué está ocurriendo con el cobre? Es el principal producto de exportación de nuestro país. Ha generado ganancias tremendas en los últimos 6 meses y no para de batir récord. Rompe todas las barreras. De hecho, eso y mucho más lo vamos a estar conversando de inmediato junto a Wilfredo Araya, quien es el vocero de Golden Investment. Wilfredo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Bienvenido a Capital Minero una vez más. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, muy buenas noches. Como bien dice, esta telenovela, ¿cierto? De el 10%, que continúa justamente hoy día en el Senado con esta discusión y que en paralelo se está tramitando en conjunto con la propuesta que conversábamos la semana pasada del gobierno. También lo adelantaba, ¿qué es lo que está pasando con el metal rojo? Ha roto barreras, ¿cierto? Que nadie por lo pronto podría haberlo pensado, si bien lo estimábamos en el capítulo anterior a los 3.28, lo superó ampliamente. Y bueno, noticias también o comentarios de cuáles son los instrumentos de inversión de cara a la operación Renta 2021, cuáles son los instrumentos con beneficios tributarios, con bonificación fiscal, todo esto vamos a estar conversando en los próximos minutos. Así es, pues bueno, ya Cochilco hizo su proyección 2021, aumentó el valor del cobre, ¿cierto?, para el próximo año. Esto también da cuenta de las ganancias importantes que genera hacia el país y tenemos que decir que durante la jornada del día de ayer terminó en 3.31 dólares, ¿cierto?, los centavos de dólar la libra, algo que no estaba en las proyecciones de nadie, menos cuando comenzó esta pandemia, porque muchos decían va a bajar la dotación, se va a bajar la producción, también la demanda, obviamente por el confinamiento. Entonces, se van a parar varias industrias. Viene de mal en peor, pero el cobre ha sido el carro que ha, ¿cierto? Que ha transportado o la maquinaria que ha transportado este tren, ¿cierto? Para poder mantener una economía bastante sólida, diría yo, ya hablando con un dólar, o sea, con un cobre de 3.31, Wilfredo. Sí, efectivamente, lo comentaba recién, una alza bastante pronunciada, como bien dice, en los 3.31 dólares la libra, muy amplio de los 3.28, muy superior de los 3.28 que estimábamos, ¿cierto?, desde la semana pasada, donde marcó incluso los 3.15 dólares. Es un escenario bastante optimista, la recuperación china, ¿cierto?, ha sido pero muy, muy, muy explosiva durante los últimos 2 meses, tanto así cierto que ha logrado el cobre superar niveles incluso de los próximos, en torno a los últimos 2 años y medio. Entonces, son escenarios bastante positivos. Se podría incluso, en estimaciones, más allá de Cochilco y estimaciones también de Bloomberg, de Goldman Sachs, que podrían estar posicionando el cobre en torno a los 3.65, 3.70 incluso para el próximo año. Son No números te puedo bastante, creer, no te bastante puedo. positivos y que por lo pronto nosotros obviamente estamos atentos a lo que podría estar pasando. ¿Cuáles son fundamentalmente los argumentos ciertos que han impulsado en los últimos días el cobre en estos niveles? Es justamente cierto esta estrategia debilitada que han existido sobre estas energías limpias, ¿cierto? De poder llevar a cabo los proyectos que tenían estimaciones de cara al 2021. Varios proyectos, ¿cierto? Incluso acá en Chile, a través de Enel, han tenido que ser suspendidos y eso obviamente impulsa los commodities, ¿cierto?, energéticos actuales. Otro claro ejemplo, ¿cierto?, ha sido el petróleo, que ha presentado un alza en torno al 1,5% solo en la jornada de ayer. En la jornada de ayer es una alza bastante fuerte para este tipo de commodity en solo una sesión. Y en ese sentido también, ¿cierto? Son impulsos para los commodities, en especial del sector de energía. Si analizamos qué es lo que está pasando fundamentalmente en ambos commodities, con los inventarios, ¿cierto? Hoy día prácticamente está todo vacío. En la bolsa de metales de Shanghái, fundamentalmente, una caída de más de 754.000 se ha visto disminuido finalmente el stock, ¿cierto?
y mientras tanto en los de futuros, ¿cierto? Respecto al petróleo, más de 250.000 han sido reducidos en los inventarios, lo que son finalmente números bastante positivos para el alza, por lo menos en las últimas sesiones, y que hoy día nos posicionan, ¿cierto?, con un 48,16 dólares el barril en el caso del petróleo, y finalmente también con los 3,31 dólares la libra en el caso del cobre. Bueno, eso habla de todo el movimiento, el proceso de la recuperación que se está dando, no sé si en un momento de transición pandémica. Recuerda que hace un tiempo atrás, incluso imágenes satelitales daban cuenta que los stocks de petróleo o de crudo estaban ya al límite y no se sabía mucho qué hacer con ellos. Incluso estaban pensando cómo botarlo, cómo deshacerse, y estaba llegando a valores muy, muy ínfimos porque necesitaban sacar rápidamente, ¿cierto?, todo lo que estaba acumulado en su minuto. Esa era la realidad hace un par de meses atrás, ¿no es así? Efectivamente, a eso de abril aproximadamente, ¿cierto? Cuando incluso muchas aerolíneas se empezaron a preocupar justamente de la situación, debido a que los contratos se estaban venciendo y no estaban haciendo uso de los contratos de petróleo fundamentalmente. En aquella oportunidad los contratos de petróleo llegaron a marcar negativo. Prácticamente te regalábamos plata, ¿cierto? De los distintos productores por llevarte el petróleo, o sea, más que pagar, llévatelo y te doy dinero para que te los lleves. En ese sentido fue una situación bastante crítica, porque finalmente llegó a marcar en aquella oportunidad, ¿cierto?, los futuros de corto plazo en terreno negativo al petróleo. Hoy día, bueno, está mucho más normal, con un crecimiento, ¿cierto?, estimado durante por lo menos los últimos 3 meses, y una estimación también de ingresos de aquí al 2021, de producción, ¿cierto?, de aquí al 2021, que perfectamente podría superar en torno a los $500.000, 500.000 barriles, ¿cierto?, por trimestre, lo que finalmente es un dato bastante positivo y que tiene muy buena cara, ¿cierto?, que en el corto plazo el barril de petróleo podría estar superando, ¿cierto?, los $50 el barril. Escenario que obviamente nos va a pegar a nosotros en Chile a través de la inflación. Por eso es súper importante lo que podría estar pasando también con cómo se va a llevar a cabo este 10%, porque ya obviamente va a haber una estimación de consumo al alza, por lo tanto va a haber un escenario de un efecto inflacionario, y si obviamente las estimaciones, ¿cierto?, del petróleo para el plano local, considerando que parte importante de los productos y servicios de esta canasta, ¿cierto?, que calcula el IPC en el término local, está sujeto a la variación del petróleo, podría tener también un efecto importante en la inflación también en nuestro país. Claro, que tiene que ver con el transporte. Wilfredo, bueno, el tema del cobre no es menor. Estamos hablando de romper barreras, romper récord. Tú hablabas de, o sea, hace un par de semanas decíamos 3,5 es relativamente, quizás no estamos arriesgando mucho, es algo exagerado, pero ya hablamos de 3,7 quizás, como señalabas tú, en algunos casos. Yo quiero meter a la juguera varias cosas. Por ejemplo, hablar del cobre, valor del cobre, que estaríamos en una nueva fiebre del cobre, eh, y el grafeno, obviamente, que se estaría sobando las manos, que es este sustituto del cobre para poder entrar a la cancha rápidamente, que mantenemos un valor a ese estándar. Dentro de eso, el 10%, el retiro del 10%, y lo que fue el financiamiento de las Fuerzas Armadas, porque yo creo que hoy día, pensando en una reforma, ¿cierto?, a las pensiones, pensando cómo se va a proyectar eso, ya es hora de que el cobre comience a brindar frutos a la población, a la comunidad, y por qué no, si en algún minuto fue tan importante para financiar, ¿cierto?, la defensa nacional, para comprar armamento, para tener, ¿cierto?, una élite o a las Fuerzas Armadas en el más alto estándar de la región, ¿por qué no hoy día podría ya comenzar quizás una mínima parte que vaya también a este fondo solidario, que vaya aportando, que se vaya introduciendo, y quizás cuando el valor caiga, porque sabemos que esto es un proceso cíclico, que haya un seguro también que pueda compensar ese proceso? No sé cómo yo sé que te estoy metiendo acá en la pata de los caballos, pero no sé si, yo creo que sería una alternativa bastante viable. Sí, Carlos, efectivamente. A ver, si bien hoy día existe cierto, durante los últimos años han existido políticas para que la industria minera sea parte justamente del proceso o de los beneficios sociales, fundamentalmente, ¿cierto?, a través del royalty.
Hoy día, ¿cierto? Lo importante es que justamente estos excedentes lleguen directamente a la población. Tal como dice, hoy día los excedentes que entrega justamente la estatal llegan de forma directa a distintas instituciones. Lo importante es que esto llegue directamente también a las personas, no solamente de forma indirecta o a través, ¿cierto?, de beneficios derivados o sustitutos, como el royalty propiamente tal, sino que más bien, ¿cierto?, sean beneficios directos, ¿cierto?, para programas sociales, para cobertura, ¿cierto?, de infraestructura pública, hospitales, carreteras, escuelas, etcétera, y que sean, ¿cierto?, beneficios directos hacia la población. Comparto absolutamente, ¿cierto?, en que la industria minera y los beneficios, ¿cierto?, que entrega la industria minera tiene que ser, ¿cierto?, con transferencia directa, por decirlo de alguna manera, hacia la población. Y es un desafío que a lo mejor no va a quedar estipulado en una posible nueva constitución, pero sí obviamente en una reforma, ¿cierto?, que pueda modificar la estructura, ¿cierto?, de cómo distribuir tanto los excedentes, ¿cierto?, de Codelco con beneficio, ¿cierto?, a la población. Así es, pues, bueno, yo lo dejo ahí sobre la mesa. ¿Ah? Vamos a ver cómo se puede configurar esto, cuáles son las modificaciones que se pueden hacer, proyecciones y todo, ¿cierto? La pega que tienen que hacer quienes realizan los proyectos de nuestro país. Oye, Wilfredo, bueno, ya aparte, otro tema es el 10%. Bueno, no sé si otro tema, pero ya mirado desde esta discusión que ha tenido constantemente, la presentación del proyecto del gobierno, todos los procesos que se están viviendo, eh, al parecer va, ya de manera definitiva el segundo retiro, ya no hay mucho que hacer, y el gobierno también tuvo que doblegarse un poco quizás con su iniciativa, que era bastante rara al principio o muy restrictiva. Sí, efectivamente. Bueno, son dos proyectos que van en paralelo, que se van a tramitar, ¿cierto?, o se están tramitando justamente en el Senado, y que, como bien dices, el retiro va sí o sí. Eh, Básicamente acá los dos propuestos, tras haber pasado, ¿cierto?, por la comisión del Senado, ¿cierto?, del proyecto del gobierno, quedan bien similares. Por lo tanto, cualquiera que sea aprobado, bueno, en algunos con afecto y el otro sin afecto de impuestos, pero en términos de retiro potencialmente ambos serían universales, a diferencia, ¿cierto?, de cómo ingresó con estas ciertas restricciones, de que si tenía cotizaciones, etcétera, sino que más bien ambos serían potencialmente universales. Y obviamente la gran diferencia sería obviamente en la tributación, ¿cierto?, sobre impuesto a la renta, en el efecto de retiro. Sobre esto mismo es algo súper importante, y es que JP Morgan se pronuncia, ¿cierto?, para la estimación de crecimiento de cara al 2021. Y es justamente a raíz del segundo retiro del 10%, ¿cierto?, en el caso potencialmente de efectuarse, hay una estimación bastante positiva en que sube incluso en 3 décimas la estimación. De 5.1 lo sube a 5.4 para el próximo año, lo que es un escenario extremadamente positivo para Chile. Seríamos el primer país de la región en no solo recuperar, sino en que sobrepasar los niveles previos a la pandemia. Y eso obviamente es señal del consumo interno, señal, ¿cierto?, del alza del precio del cobre, que hoy día recién lo comentábamos, ¿cierto?, que tiene muy buena proyección incluso para el próximo año, y son escenarios que por lo menos para Chile el 2021 tendría que ser, ¿cierto?, en términos económicos, un año bastante positivo. Sobre este mismo JP Morgan, ¿cierto?, habla de que si bien puede existir un alza en el Producto Interno Bruto para el próximo año, no obstante, siempre va a estar el riesgo del rebrote y volver, ¿cierto?, en ciertas comunas o en ciertas regiones del país a cuarentena, lo que obviamente ahí el escenario podría retroceder las estimaciones en la medida que transcurra el 2021. No obstante, si la condición actual ni siquiera mejorara, se mantiene tal cual como está, ¿cierto? Y los escenarios macro en términos internacionales nos siguen jugando a favor, y en el plano local, ¿cierto? El retiro del 10% pega al consumo. El IPSA, ¿cierto? Lo vimos que este mes, ¿cierto?, ya está próximo a cerrar en su rendimiento más alto respecto a los últimos 27 meses, lo que es un escenario impensado, ¿cierto?, para los especialistas durante por lo menos lo que iba del 2020.
la estimación de JP Morgan la sube, ¿cierto?, en 0,3, posicionándolo en 5.4 frente a los 5.1. Son escenarios que nos trae hoy día justamente este debate del 10%, que como bien decías, Carlos, ya sea por el proyecto del Estado o por el proyecto, ¿cierto?, que viene de la Cámara Baja, va sí o sí. Perfecto, tal cual como tú lo señalas. Bueno, yo tengo muy buena la idea de que el 2021 va a ser bastante positivo, por lo menos esa es mi percepción en materia económica, el desarrollo y quizás de ahí cuánto tiempo más, porque estos procesos son muy cíclicos. Entonces, si es que estuvimos con estos retrocesos, con el proceso pandémico, debiera venir una recuperación económica importante. Ahora, ¿qué va a pasar con el medio ambiente? Es algo también que los expertos analizan. Wilfredo, bueno, APB es una de las herramientas también quizás donde se podía proyectar también inversiones para el próximo año con todo este proceso de recuperación. Sí, absolutamente. Hoy día, ¿cierto? Dentro de la parrilla de productos, ¿cierto? Que contamos en Golden, contamos justamente con el ahorro previsional voluntario ABB. Importante mencionar, ¿cierto? A toda la gente que nos escucha, que ve los videos incluso en el canal de Capital Minera en YouTube y que los ve una y otra vez. Existe, ¿cierto? Esta herramienta que no solamente puede ser tomado a través de una AFP, sino a través de entidades autorizadas, ¿cierto? Como son, por ejemplo, bancos, administradores generales de fondos, corredores de bolsa. Nosotros, ¿cierto? A través de nuestros socios comerciales, Larra Invial y Principal, justamente podemos asesorar a todos nuestros clientes para este producto como es el ABB. Pero el ABB tiene obviamente características, ¿cierto?, que no solamente permiten el ahorro para la pensión o generar retornos, rentabilidad fundamentalmente, de cara a las proyecciones que se pueden venir para el 2021, sino que más bien tener beneficios, incentivos fiscales o bien ciertos beneficios tributarios, en especial de cara a la operación Renta 2021. Ya estamos cerrando prácticamente noviembre, nos queda un mes para, ¿cierto?, realizar todos los aportes y obviamente ver beneficios en la operación Renta 2021. Lo vamos a ver en la siguiente gráfica, Carlos, ¿Ya? en donde básicamente, acá, bueno, acá podemos estar viendo, ¿cierto?, cómo utilizar el ABB, régimen B. Recordemos que el ABB tiene dos regímenes. Régimen A, para rentas menores a 1.800.000, donde ahí el Estado coloca una bonificación del 15% anual sobre el monto ahorrado, con un tope de 300.000 pesos aproximadamente. Pero también está el régimen B, aquellas personas de rentas mucho más altas, el cual permite que todo lo que yo ahorré durante el 2020 en APB me permita rebajar mi base tributable de cara a la operación Renta 2021. En el ejemplo que vemos en pantalla, aparece un ejemplo, una persona, ¿cierto?, que en el año tenga una base tributable de 30 millones de pesos. ¿Qué se entiende por base tributable? Sueldo, boleto honorario, ¿cierto?, rentas, retiros en el caso, ¿cierto?, de ser empresario. Vamos a suponer una persona de 30 millones de pesos que tenga como base tributable durante el 2020. Según esa tabla, esta persona estaría afecta a un impuesto, según la tabla del global complementario, del 13,5%, es decir, un impuesto algo así de 4.050.000 pesos. Si a eso finalmente el Estado ya me entrega un beneficio de 2.600.000 infracción, me impuesto a pagar es de 1.376.000 pesos. Es decir, una persona que no toma APB, ¿cierto?, y que tiene una base tributable de 30 millones de pesos, hoy día estaría pagando aproximadamente en la operación Renta 2021 1.376.000 pesos. En la columna al lado, ¿cierto?, podemos ver el ejemplo, ¿qué pasa a una persona si durante el 2020, durante todo el año, lo que resta, ¿cierto?, del año, hizo aportes, ciertos mensuales de 10 UF, algo así como 300.000 pesos para las personas que tengan capacidad de ahorro, finalmente acumulé, ¿cierto?, 3 millones de pesos en APB, lo que me rebaja finalmente mi base tributable. ¿Por qué? Porque el APB, régimen B, me permite rebajar de mi base tributable todo el ahorro que yo generé. Es decir, tengo una nueva base tributable de 27 millones de pesos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que con esa nueva base tributable me voy a la tabla de global complementario y ya no estoy afecto al impuesto del 13,5, sino del 8%. Por lo tanto, ya hay un Mira, gran beneficio y es que rebajo el impuesto a pagar de 4.050.000 a 2.160.000,
más le descuento finalmente el beneficio del Estado y termino pagando, en vez de 1.376.000, 1.126.000, lo que finalmente accedo a un beneficio tributario o una devolución de impuestos de 252.000 pesos. Acá en este ejercicio básicamente no estoy sumando si es que tengo créditos fiscales a favor, no estoy sumando si tengo cierto dividendo. Recordemos que el pago de dividendos, los intereses también me permiten rebajar de mi base tributable, ¿cierto? Todos los intereses que yo pagué en un dividendo, ¿cierto? A través de un crédito hipotecario. Eso sin considerar todos esos factores. Hoy día finalmente la APB es una herramienta que me permite a mí, de cara al 2021, rebajar mi base tributable, acceder a franquicias tributarias directas, ¿cierto? Y eso obviamente también genera retornos a través de las inversiones que pueda tener. Quedan, ¿cierto?, muy poquitos días, semanas en realidad, para aquellas personas que desean rebajar su base tributable de cara a la operación renta 2021, lo puedan hacer justamente a través del ahorro provisional voluntario. Así es, pues inyectando recursos y que además es un beneficio personal dentro de cómo están hoy día, ¿cierto? El tema de las pensiones. Wilfredo, como siempre, agradecer que nos hayas acompañado. www.goldenia.cl, Goldenia, para que conozcan todo este tipo de herramientas, se acerquen y por supuesto se asesoren con los profesionales que tiene Golden Investment. Wilfredo, el próximo programa ya entregaremos fecha, me imagino, de cuándo va a ser el retiro del 10% que yo oscilo que va a estar entre el 19 y 20 de diciembre. Por ahí van a comenzar a llegar los recursos. Pienso, ¿no? Me estoy anticipando, pero yo creo. Sí, seguramente. Sí o sí, antes del cierre de año ya los chilenos lo más probable que tengan los fondos depositados en sus cuentas. Abrazos para ti y para tu equipo. Nos reencontramos en 7 días más, Wilfredo. Y Carlos, saludos a todos, que estén muy bien en su casa. Adiós. Bien, pues nosotros vamos a ir a pausa comercial y a la vuelta vamos a estar conversando con Convention Bureau respecto a todos los que son los procesos, los grandes eventos y la Expunor que ya se viene este 2021. Si ya tenemos que hablar del 2021, no queda nada. Se fue el 2020. Vamos a la pausa, volvemos.